Los dos temas están mezclados porque la toma de agudeza visual es fundamental para saber cuándo referir a un paciente, entonces los junté en la misma presentación. Realmente el papel de ustedes, del médico que no es especialista, es fundamental porque son el primer contacto del paciente y son vistos sobre todo en el área rural como un pilar de la comunidad. Entonces el paciente va a tomar muy en serio la opinión y la referencia, y esta referencia oportuna nos puede llevar a prevenir la ceguera. La definición de ceguera. En Antigua Guatemala me topé con esta pareja que amablemente me permitió tomarle la foto. Este es el concepto que nosotros tenemos de ceguera. Esto no es la ceguera. Esto es lo inusual de la ceguera. Estas son personas que tienen unas formas de ceguera que no son tratables, que no son prevenibles y que están rehabilitadas. La realidad de la ceguera en Guatemala y en el mundo, y sobre todo en los países tercermundistas, es esta. Son las personas que nosotros nos encontramos diariamente en los dos extremos de la edad. La mayoría de la ceguera está concentrada en los adultos mayores de 50 años, y mientras más va subiendo la edad, más es la prevalencia de la ceguera. Y en los niños nos preocupa mucho porque existe un concepto que es el de año ceguera. Entonces, la prevalencia de la ceguera en niños es menos del 5% del total, pero el tiempo que esos niños van a ser ciegos va a ser mucho más por el pronóstico de vida que tienen. Las definiciones. Esto es muy importante, las definiciones de lo que es una deficiencia visual y de lo que es ceguera. Las deficiencias visuales pueden ser leves, moderadas y severas. La leve, cuando miremos el cartel de Snellen, es una agudeza visual de 20/70 en el mejor ojo. Cada ojo se evalúa por separado y lo que nos importa es el ojo que tiene mejor visión. La deficiencia moderada es de 20/100 en el mejor ojo, y la deficiencia visual severa es de 20/200 en el mejor ojo. Y ceguera, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, es una agudeza visual igual o menor a 20/400 en el mejor ojo. Hay que poner atención en esta definición porque desde el punto de vista legal, la definición de ceguera es 20/200. O sea que desde el punto de vista legal, una persona es ciega cuando tiene una deficiencia visual severa, pero para nosotros los médicos es igual o menor de 20/400. Esto es tal y como se presenta el paciente al consultorio. Si el paciente llega con lentes, se toma la agudeza visual con lentes. Si el paciente llega sin lentes, se toma sin lentes. Si el paciente llega sin lentes y dice yo sí tengo lentes, pero los tengo en una gaveta, su realidad es la realidad con la que llega a la clínica. Entonces por eso lo tomamos así. La definición de baja visión. Este es un concepto que no se contradice, se traslapa con lo que es ceguera. En baja visión lo que sucede es que son personas que tienen una visión de 20/70 o menos, pero que ya no tienen capacidad de recuperar su visión. Por eso es baja visión. Y que esta visión puede ser 20/70, 20/100, 20/200, 20/400, lo que nosotros llamamos cuentadedos, que es cuando ya no miran el cartel, vamos viendo si pueden contar los dedos a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros. Y lo importante es que esa persona ya no puede recuperar visión, pero que con esa visión es capaz de hacer, a través de un proceso de rehabilitación, sus actividades diarias sin depender de alguien más. Para la toma de la agudeza visual. Este es el cartel de Snellen que ustedes ya han de estar familiarizados con él. El 20/200 es la letra de arriba. Lo normal es el 20/20, que es donde está la línea roja. Y nosotros tomamos para referir al paciente el 20/50, que es 2 líneas arriba de la línea verde. En el lado izquierdo de la diapositiva, lo que ven es lo que utilizamos para personas que no saben leer y escribir. Tienen que decir para dónde van las patitas de la letra E. Luego, para ubicarnos un poco en lo que es la importancia del tema y la importancia de verlo con nuestros pacientes en la vida diaria. Estos datos son según el boletines de la Organización Mundial de la Salud. La discapacidad visual, que es el 20/200, lo que legalmente se define como ceguera,
es de 285 millones de habitantes en el mundo entero y de 39 millones de habitantes de ciegos, o sea, más o menos como el doble de la población de Guatemala hay en el mundo de personas ciegas. El 90% de estas personas que son ciegas están en países de desarrollo, pero el dato más importante de esta diapositiva es que el 80% de los casos de ceguera se pueden prevenir o curar. O sea que hay 39 millones de personas ciegas y de estas el 80% pues está en las manos del gremio médico poderlo prevenir y curar. Médico y paramédico, ¿verdad? Entonces, si queremos prevenir y curar y poder referir oportunamente, tenemos que estar familiarizados con cuáles son las causas de ceguera para buscarlos. Lo que es deficiencia visual, que es 20/200 en el mejor ojo, o sea, la persona solo llega a ver la letra más grande del cartel de Snellen a la distancia adecuada, es un error refractivo en el 43%. O sea, de estas personas, casi la mitad tienen esta visión tan disminuida simplemente porque no tienen lentes. O sea, es completamente tratable. Luego un 33% es por catarata, también es tratable la catarata. El procedimiento es un procedimiento ambulatorio que se hace con anestesia local o anestesia local con sedación. En total dura de 40 minutos a 1 hora y el 95% son exitosos si no hay otra causa de deficiencia visual. Luego el glaucoma es el 2% y después tenemos ya otras causas que son de retinopatía diabética, traucoma, opacidades corneales por trauma, luego ya se van mezclando las causas. Ahora ya pasamos a lo que es ceguera. Ceguera ya es el 20/400. El 20/400 significa que usted coloca a su paciente en lugar de colocarlo a 20 pies o 6 metros, lo coloca a 3 metros para que vea la letra más grande. O sea, sí es una disminución de visión muy marcada. La mayoría es por catarata. La catarata es fácilmente detectable, es fácilmente tratable y el tiempo de recuperación es sumamente rápido. Entonces parece increíble que estemos teniendo estas tasas tan altas de ceguera. Luego viene lo que es el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad y los errores refractivos y la retinopatía diabética. Estos datos que ven acá se publicó en el British Journal de Ophthalmology y ellos lo que tomaron es que tomaron los datos de un estudio muy estandarizado eh, que, de 39 países. Es un estudio que se llama RAAB con doble A y entonces en esos 39 países que incluyen países del primer mundo y del tercer mundo, se hizo el estudio exactamente de la misma forma. Y estos fueron los resultados. Entonces, en base a esto se ha establecido los grupos vulnerables. Menores de 15 años, tenemos 19 millones de menores de 15 años que entran dentro de del concepto que nosotros tenemos de ceguera. Y entonces aquí es donde viene el concepto de año ceguera. Si hay un pequeñín de 2 años que necesita corregirse con lentes, porque 1 de cada 5 niños necesita usar lentes y no los usa y pasa así 10 años, entonces estamos multiplicando la cantidad de ceguera en un momento dado. Y el 65% de la discapacidad visual severa es en mayores de 50 años. Estas son consideraciones importantes, sobre todo para los colegas que trabajan en lo que es salud pública, que a veces nos toca explicar un poquito la importancia de ciertos tratamientos. La ceguera es un indicador económico. En los países hay diversos indicadores económicos, lo que es alfabetización, la vivienda, el ingreso, pues la ceguera es un indicador económico y en base a la cantidad de ciegos de un país se cataloga si un país es muy pobre, si es medio, si es rico. Y lo curioso de esto es que parece que no le dan, las personas que toman decisiones ejecutivas no le dan importancia, pero tal vez de los factores económicos es de los factores económicos más fáciles de cambiar porque es mucho más fácil eh, establecer un programa de cirugías de catarata efectivo que tratar de alfabetizar una población. O sea, es mucho más efectivo.
Luego tenemos este concepto que es de los años ajustados a la disabilidad. Esto en lo que consiste es cuando hay una persona que tiene una discapacidad por ceguera, esta persona deja de trabajar, aparte otro miembro de la familia lo tiene que cuidar. Entonces también merman los ingresos del otro miembro de la familia. Este concepto toma en cuenta los años que la persona deja de trabajar, los años que disminuye su vida porque mueren prematuramente las personas que están discapacitadas y no se rehabilitan, y toma en cuenta le agrega un 3% adicional de la otra persona que lo tiene que cuidar, que tiene que dejar de trabajar o disminuir las horas. ¿Sí? ¿En, en qué sentido? Mayor inducción de lo que es la informática, la televisión, mayor campo electrónico, de acceso de niños, de personas adultas, hay mayor probabilidad de que tengan enfermedades visuales a corto plazo que Ah, ya le entendí la anteriormente. pregunta. Si quiere, dejamos las preguntas para el final. Continúo la línea acá y luego hablamos del, me imagino que es la influencia de las pantallas y si causa algún. Ajá, se lo voy a responder como la primera pregunta. Entonces, la ceguera causa deprivación material y deprivación social. Entonces, el rol del médico general es identificar los pacientes ciegos o en riesgo de padecer ceguera, o sea, para tratarla y para prevenirla y hacer una referencia y orientación oportuna. O sea, tenemos un problema que es un problema grande como el que está aquí en esta foto, o sea, ¿cómo lo vamos a sacar al caballo de ahí? Pero pues hay que empezar a hacerlo. Sí. Identificar los grupos vulnerables, otra vez recalcando que la mayoría de los casos de ceguera, 65% en personas arriba de 50 años, y luego los niños por los años de ceguera que ellos van a tener si nosotros no los tratamos. Ceguera en la niñez, ahorita vamos a tocar el tema de los niños. El 85% de los niños ciegos viven en países en vías de desarrollo, o sea, ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos niños van a ser ciegos por defectos refractivos. Entonces, en países más desarrollados, si un niño necesita lentes, se detecta más rápidamente. Aquí viene el punto que es tal vez lo principal. ¿Cuándo vamos a referir? Entonces, en menores de 2 años, si hay estrabismo, que es el caso de la foto de arriba, ¿verdad? Existe como un concepto de que cuando el niño va a crecer el estrabismo se va a corregir. No es cierto. El estrabismo no se corrige, el estrabismo causa una ambliopía severa en el ojo que está desviado. El estrabismo puede ser manifestación de enfermedades subyacentes, de una cicatriz en retina o enfermedades que requieren otro tipo de tratamiento. Hay un estrabismo refractivo, que es porque el niño necesita usar lentes y ya con usar los lentes se corrige. Entonces, los casos de estrabismo, desde que son pequeñitos, pequeñitos, hay que referirlos. La confusión probablemente se refiere a algo que se llama pseudoestrabismo, que son niños que tienen un epicanto muy grande. Y al tener el epicanto grande, pues da la ilusión óptica que los ojos están juntos. Pero el verdadero estrabismo, como este que es muy obvio, este es referencia inmediata. Luego, si no hay respuesta pupilar a la luz, también hay que referir. Y aquí es cuando los pacientes dicen no, los padres les refieren que el niño no juega, que tienen hijos mayores y que ya tocaban el móvil o que sonreían, el niño no sonríe, ustedes lo examinan, le ponen la luz y no responde, también hay que referirlo. La toma de agudeza visual en niños, cuando son menores de 2 años, se puede hacer de dos formas. Existe un aparato que se llama potenciales visuales evocados, que si hay algún neurólogo aquí van a estar familiarizados, solamente nos dice si el ojo percibe luz y se transmite el impulso nervioso al cerebro. Entonces ahí podemos ver solamente si hay la transmisión de la luz. El reflejo pupilar es un indicio, la forma como los niños juegan, o sea, ser muy observador de si el niño juega,
Si trata de tocar, generalmente si le ponemos una luz enfrente, la trata de tocar, son como formas indirectas. Luego, muy importante es en el caso de la leucocoria, que es cuando la pupila está blanca, como en la segunda foto para abajo, porque esto pueden ser varias enfermedades, pero en Guatemala hay un índice más alto de lo usual en otros países con retinoblastoma, y cuando hablamos de retinoblastoma ya no solo es ceguera, sino que es la vida del paciente que corre riesgo. El retinoblastoma hay que tratarlo rápidamente, puede estar en uno, en dos ojos, puede afectar también la pituitaria y la tasa de mortalidad si no se trata rápidamente es sumamente alta. Entonces, siempre que se vea esta como mancha o reflejo blanquecino en la pupila, puede ser una catarata, puede ser una enfermedad inflamatoria de la retina que se llama enfermedad de Coats, pero lo que más nos preocupa es descartar un retinoblastoma. Luego, cuando estamos examinando a un bebé y le ocluimos un ojo y él realmente se molesta, que ustedes notan que se molesta más cuando se le ocluye uno de los dos ojos. Entonces, probablemente el ojo que se ocluye y cuando él muestra más molestia que se le ocluye ese ojo es el ojo de buena visión. Entonces, el otro ojo no mira bien. Luego, cualquier niño que tiene un trauma periocular o un trauma periorbitario, hay que examinarlo, hay que dilatar la pupila, ver que no tenga alguna lesión en retina y estar seguro, sobre todo en casos que se sospecha maltrato, hay que hacer un examen oftalmológico porque sí existe un síndrome de múltiples hemorragias en retina que puede requerir tratamiento médico, que es cuando se sacude mucho al niño, tiene efectos neurológicos y tiene efectos en la retina. Luego las opacidades corneales, como es el caso de la tercera foto para abajo, es un edema corneal, o sea, la córnea ya no es transparente, está gris. En este caso, este bebé lo que tiene es un glaucoma congénito, pero hay múltiples causas. Y si hay antecedente de prematurez, definitivamente este niño hay que examinarlo lo antes posible y luego, según el primer examen, tener citas periódicas. Luego ya vamos en lo que es niñez y adolescencia. Vamos a referir si la agudeza visual es igual o menor a 20/40 en el mejor ojo. En la cartilla de Snellen generalmente tienen una línea verde en el 20/30. El 20/40 es una línea más arriba. Luego, nuevamente, si hay estrabismo, si una o ambas pupilas están blancas, si hay trauma ocular, si hay opacidades corneales y también si hay malposiciones del párpado, como en la foto de abajo, que el párpado tiene un entropión, las pestañas están tocando la córnea y esta nenita pues continuamente tiene infecciones. La operación para corregir esto es como una excisión de media luna, es sumamente sencilla. Y las complicaciones de tener la distriquiasis pueden incluir cicatrices o leucomas corneales, entonces es mejor referirla para corregir el problema. Ahora ya vamos al grupo de adultos. Lo que recomienda la Asociación Americana de Oftalmología y la OMS es que a los 40 años, aunque no exista ningún problema, se haga un chequeo oftalmológico y según ese chequeo de base, se quede haciendo cada año o cada 2 años. La presbicia, que es la dificultad visual para ver de cerca, nos facilita un poco esto, porque generalmente se presenta un poco antes o un poco después de los 40 años. Entonces, la persona consulta por la dificultad para ver de cerca, pero nosotros aprovechamos y vemos todo, chequeamos presión del ojo, nervio óptico, retina. Por eso es importante que ese primer examen de grabación de lentes sea con un médico oftalmólogo para aprovechar y chequear todo. Si todo está bien, la persona no es diabética, no es hipertensa, su salud general está bien, no tiene ninguno de los otros factores de riesgo que vamos a mencionar, pues puede continuar si quiere hacerse un chequeo de optómetra, pero el primer chequeo sí es aconsejable que sea un chequeo médico oftalmológico para ver todo, sobre todo para prevenir glaucoma, porque el glaucoma más común, que es el glaucoma crónico simple, no da síntomas. Solo lo detectamos al ver la apariencia del nervio óptico y tomar la presión del ojo. Aquí los grupos de riesgo son personas diabéticas, personas hipertensas. Si hay antecedentes familiares de ceguera en la familia, aunque no sepan por qué, porque a veces no se sabe. Si hay antecedentes de glaucoma en la familia, porque el glaucoma no da síntomas hasta que es demasiado avanzado y ya no se puede hacer nada. O si hay antecedentes de enfermedades retinianas.
Luego, si hay una evaluación clínica sospechosa, si ven leucocoria, que es la pupila blanca, eh, si ven estrabismo, opacidades corneales, defectos pupilares, cualquier cosa que no les parezca normal, es mejor referirlo. Y nuevamente volvemos al trauma ocular o periorbitario. En el ojo el trauma puede no manifestarse externamente porque por la consistencia tiene algo que se llama efecto de pistón. Entonces, ante un trauma, por ejemplo, el trauma de las bolsas de aire, que es un trauma de compresión, el ojo se compresiona, se estira y por fuera se ve bien. O tiene una hemorragia conjuntival, pero cosas que no aparentan mucho, pero por dentro la retina se dematiza y forma hemorragias. Entonces, cualquier golpe, aunque no sea muy aparatoso, hay que dilatar la pupila y evaluar el fondo de ojo. Luego aquí los mismos datos estadísticos que ya revisamos. Este estudio, ¿se recuerdan de los 39 estudios, verdad? De 39 países. Este es el formato, se llama RAAB por las siglas en inglés, y este es un RAAB que se hizo en Chiapas en el 2010. Lo interesante de este es que sí difiere de los anteriores y Chiapas es muy parecido a Guatemala, porque en los anteriores hay datos de Inglaterra, de Australia, de varios países, pero Chiapas es un poquito nuestra realidad. Entonces aquí la prevalencia de ceguera en la población, estos estudios se hacen en personas arriba de 50 años, aquí no incluyen niños y jóvenes, es de 2.3%. Y las causas principales viene a ser catarata en el 63% y retinopatía diabética en el 8%. Si se recuerdan en el estudio donde estaban los 39 países, era catarata y luego venía glaucoma. Aquí no, aquí tenemos retinopatía diabética, porque en la comunidad hispana la diabetes es un poco más prevalente que en otras comunidades. Entonces es lógico que si es más prevalente, también va a haber más prevalencia de retinopatía diabética. De todos los diabéticos que ellos investigaron, ellos hicieron una modificación en este estudio. Ellos, aún personas que no eran diabéticas, les chequearon el azúcar en el momento que llegaron. O sea, que hubo gentes que ellos los diagnosticaron. De estos, el 39% tenía ya retinopatía diabética cuando llegaron. Y el 21% tenía una forma de retinopatía diabética que es sumamente agresiva y es la causante de ceguera, que se llama retinopatía diabética proliferativa. Esto ya conlleva un grave riesgo de pérdida de salud visual. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se pueden hacer para hacer la referencia oportuna? Primero es la toma de agudeza visual, el examen de piel y anexos oculares, los movimientos extraoculares, la evaluación pupilar. Hay algo que se llama campos visuales por confrontación y el examen ocular externo. En los campos visuales por confrontación es cuando uno escucha al paciente y el paciente le dice, yo veo una sombra de un lado, yo tengo chocado todo mi carro de un lado, yo me tropiezo con los muebles, entonces uno sospecha que tiene una constricción de los campos. Entonces usted se sienta enfrente del paciente, que estén a la misma altura, y confrontación significa que usted va a comparar su campo visual con el campo visual del paciente. Usted se ocluye un ojo y el paciente el mismo ojo que está enfrente. O sea, si usted se ocluye el izquierdo, es el derecho del paciente. Y empieza a mover algún objeto de un color fuerte, rojo, de afuera hacia adentro, lentamente, y el paciente le va a indicar cuándo empieza a ver ese objeto y usted lo compara si usted ya lo empezó a ver desde antes. No es una forma muy objetiva, pero puede dar una idea para ya referir, y ya se hace una perimetría computarizada que es mucho más objetivo. Luego la toma de agudeza visual con el cartel de Snellen, que es el cartel que ya vimos. La forma de tomarlo es, se toma un ojo primero, generalmente por consenso, es el ojo derecho el que se evalúa primero para que en el momento de escribirlo no tengamos ninguna confusión, y luego se evalúa el ojo izquierdo. Puede ser el cartel de Snellen con las letras o con la E. La distancia al cartel de Snellen lo podemos poner a 3 o a 6 metros. Los carteles traen ya la indicación de si está hecho para 3 o para 6 metros. Si está hecho para 6 metros, pero no tenemos ese espacio, lo podemos poner a 3
y lo único que hacemos es que, por ejemplo, si es un 20-30, lo convertimos a un 20-60, o sea, multiplicamos el denominador por 2. ¿Qué es lo que significa cuando nosotros vemos el cartel? Lo voy a retroceder. Cuando nosotros vemos el cartel, el 20-20 arriba de la línea roja, que es lo normal, el 20 del numerador, lo que significa es la distancia a la que la mayoría de personas de una población normal mirarían ese optotipo. Y el número del denominador es la distancia a la que la persona que estamos examinando lo mira. Entonces, el 20-20 significa que la mayoría de la población a una distancia de 6 metros o 20 pies, por eso es el 20, miraría ese optotipo. Y que nuestro paciente lo está viendo a esa misma distancia, o sea, es normal. Cuando estamos el 20-25 significa que la población normal miraría ese optotipo a 25 pies, o sea, se podría poner un poquito más lejos, pero nuestro paciente tiene que acercarse a 20 pies para verlo. Y así sucesivamente. O sea que el 20-200 significa que una población, una persona normal, miraría el optotipo más grande a 200 pies. Y nuestro paciente para verlo se tiene que poner a 20 pies. Eso es lo que significan esos valores. Luego, tapar con oclusor es importante porque cuando se tapan con la mano se presionan y el segundo ojo disminuye visión. Evaluar con pinhole en cada ojo, el pinhole son unas oclusores que tienen un ojito pequeñito porque eso hace convergencia y eso le da a usted, si es un defecto refractivo, mejora cuando lo mira con el pinhole. Y cuando un paciente no tiene buena visión, en el cartel de Snellen, yo creo, Ingrid, creo que tengo un oclusor en mi bolsa, no me lo pasas. Cuando un paciente no tiene buena visión, entonces usted evalúa con el pinhole. La evaluación del pinhole le sirve para discernir si el defecto si la disminución de visión es por un defecto refractivo. Si la disminución de visión es por un defecto refractivo, el pinhole son estos ojitos. Al poner enfrente el pinhole, la persona va a mejorar. Si no mejora a través del pinhole es porque la disminución de visión es por otra causa. Por ejemplo, si usted se quita sus lentes, ahí, ¿cómo mira el cartel? Le disminuye la visión al quitarse los lentes. Ah, ya. Porque quisiera hacer la prueba con alguien que use lentes, que sin los lentes no mire el cartel para que compare. Ah, bueno, entonces ahí está. Quítese los lentes y quiero que vea a través del pinhole. Entonces, si su visión, sí, aclara la visión. Porque debería de ver mejor. Tal vez no tiene mucha grabación. Ahora, sí, eso es lo que le mejoran sus lentes un poquitín. Porque el pinhole, y si se lo pongo a usted, no va a mejorar porque usted tiene una catarata. Para eso es la evaluación del pinhole. Bueno, la evaluación ocular externa, aquí vamos a ir rápido porque es obvio. Abajo en rojo hay un concepto que a mí me gustó mucho. El doctor Michón es un oftalmólogo estadounidense que trabaja mucho en comunidades pobres en México. Entonces él ha ideado sistemas para capacitar a personas que no necesariamente son médicos y que le puedan referir. Entonces él tiene una tablita muy clara que dice, con un dibujo que él mismo hizo, que parece un dibujo de un niño, pero la verdad es bastante claro, que dice, lo blanco, o sea, lo que nosotros conocemos como conjuntiva, debe ser blanco. Lo transparente, lo que nosotros conocemos como córnea, debe ser transparente. Y lo negro, que es la pupila, debe ser negro.
Entonces él capacita a las personas y les dice, si lo blanco no es blanco, lo transparente no está transparente y lo negro no está negro, tú me mandas al paciente. No se pone a explicarles esto es conjuntiva córnea porque esto es como a nivel comunitario. Entonces esto mismo nos puede servir ya como médicos. Si la conjuntiva no es blanca, si la córnea no es transparente y si la pupila no es negra, hay algo médico que está sucediendo ahí. En la evaluación ocular externa, los párpados, la conjuntiva que tiene que ser blanca, la córnea transparente, el iris, pues que ya sabemos que el color es variable, y la pupila que tiene que verse negra, sin manchas blancas. Las características de la piel periorbitaria, si hay masas, los movimientos extraoculares, descartar que haya una desviación y descartar las parálisis de músculos extraoculares. Luego voy a pasar rápido porque tengo fotos y es más claro verlo con fotos. Y los reflejos pupilares, que es que las pupilas, ver el tamaño, la simetría de las pupilas y los reflejos pupilares directo y consensual. Y con un poco de prudencia porque un 10% de la población tiene anisocoria, entonces tampoco es así como para salir corriendo, hay que ver si no tiene otros síntomas, un 10% puede ser normal. Por ejemplo, aquí la paciente consultó porque el ojo se le cerró, pero cuando levantamos el párpado, pues es obvio que tiene una desviación. Es una paciente diabética con una parálisis del tercer par. Luego la evaluación de párpados, arriba un paciente con una tosis senil. La misma paciente que presentó la tosis completa por la parálisis. Luego un paciente abajo con ectropión. La paciente en la foto no se ve muy claro, pero esto sí, uno a veces mira cosas que le quedan en la memoria y me recuerdo de la señora y me río porque es una señora muy elegante y llegó a la clínica. Entonces le digo, ¿y por qué viene? Ella tiene aquí tape. No sé si lo logran ver, pero aquí hay una sombrita, el tape es transparente. Esta es ella en situación normal. Pero entonces ella para salir a la calle se pone el tape. Ajá. Y una señora elegantísima. Me llamó la atención porque realmente esto se hace una cirugía que la aponeurosis del elevador se hace un plegamiento y es una cirugía ambulatoria y súper sencilla. Entonces me llamó tanto la atención que estuviera con sus pedacitos y se los quita y se los pone porque el ojo se le reseca, ¿verdad? Entonces tenía el rollito de tape. Esta es una masa del borde palpebral, es un carcinoma vasocelular. Entonces esto sí hay que quitarlo, hacer biopsia, ver bordes libres. Es bastante invasivo si no se quita a tiempo. Y la cirugía reconstructiva, aquí se hizo un cierre primario relativamente fácil, bastante fácil, pero si nosotros dejamos que crezca es una cirugía reconstructiva muy difícil, entonces hay que referirlo rápidamente. Sí, porque hay que quitar, es que el problema es que cuando hay un carcinoma vasocelular es espesor completo lo que se quita del párpado. Puede incluso erosionar el hueso orbitario, hueso nasal. Entonces, sí, estas lesiones hay que quitarlas lo antes posible, si no la cirugía reconstructiva es complicada. Este es un paciente con herpes zóster, este es un involucro, como ya saben que en medicina nada es blanco y negro, ¿verdad? La característica que tenemos del herpes zóster para involucro ocular es cuando involucra la punta de la nariz. Cuando las lesiones están en la punta de la nariz, es el mismo dermatoma del ojo. Entonces ahí hay que referirlo. En este caso es atípico, porque el paciente no tiene la nariz, pero sí tenía un compromiso ocular. Luego la evaluación de conjuntiva. Tenemos una lesión en la conjuntiva superior derecha y luego la hiperemia en la foto de la izquierda. Volvemos a lo mismo, que si la conjuntiva no está blanca, hay algo. Aquí hay un nevo conjuntival. Estos nevos conjuntivales generalmente no son malignos, pero hay que interrogar al paciente si lo ha tenido siempre, si le está creciendo y ver. La excisión es fácil, pero si al paciente no le molesta, algunos hasta es parte de su identidad y no se lo quieren quitar, ¿verdad? Luego aquí, este sí es un carcinoma escamoso, lo que ustedes ven en la foto de la izquierda. En la foto de la derecha es lo que nosotros llamamos pseudoterigión.
no es un pterigión real, sino que fue secundario a un trauma como mecanismo de defensa. La paciente pues generó ese tejido para cubrir un defecto que tenía en la córnea. Se puede quitar, pero es una cirugía electiva. En cambio, la foto de la izquierda, hasta por la apariencia se da uno cuenta. Esa es una cirugía complicada porque hay que quitarla también con bordes libres y hay que quitarla con la parte inferior libre. Entonces, a veces hay que quitar un poco de tejido ocular, ¿verdad? Realmente, pues la persona por falta de conocimiento dejó pasar mucho tiempo. Luego la evaluación de la córnea, eso es cuando el doctor Michón dice lo que es transparente ya no es transparente, ¿verdad? Eso no se va a quitar solo, no se va a quitar con una agüita, con lienzos, con tomate, con cualquier cosa, no se quita. Luego la opacidad del cristalino, la parte negra tiene que estar negra, no blanca. Entonces una catarata antes de la cirugía y una catarata después. Este es un punto como para una plática completa, ¿verdad? El ojo rojo. Pero como en el tema ahorita es simplemente la referencia oportuna. El ojo rojo, el punto básico ¿es un ojo rojo doloroso o no doloroso? Y luego, ¿el doloroso es un ojo rojo doloroso que está quitando visión o es un ojo rojo doloroso que no quita visión? El ojo rojo doloroso que está quitando visión puede ser una de las pocas emergencias oftalmológicas que tenemos porque los oftalmólogos no corremos, no hacemos turnos ni nada. Por esto sí corremos. Es un glaucoma. Sí, esta foto es curiosa porque es un paciente con ojo rojo doloroso, pero aquí hay varias cosas. Primero, tiene una catarata, que probablemente ya la tenía desde antes. Luego, la pupila está en midriasis media, no está en su tamaño normal. Entonces, uno podría pensar para el diagnóstico de un glaucoma agudo, generalmente es uniocular, puede haber binocular, pero generalmente es uniocular. La pupila está en midriasis media, hay hiperemia, hay edema y el ojo es sumamente doloroso, o sea, la persona no se lo puede tocar. Luego, a dónde referir? La Asociación Guatemalteca de Oftalmología tienen un listado de médicos, entonces según la zona o el lugar del país en donde estén, ellos le pueden decir, bueno, en Huehuetenango está este doctor, esta doctora, en Guatemala zona 10, tal doctor, para que sepan que en realidad sea una persona que está calificada para examinar. Guatemala tenemos la bendición que en un país tan pequeño hay 4 posgrados de oftalmología, o sea que tenemos 4 instituciones que velan por la salud ocular, que son chequeos completos y la persona pues tiene que llegar, madrugar, sacar su número, lo que ya sabemos de las instituciones, pero hay opciones. No es publicidad, yo no trabajo en ninguna. La Unidad Nacional de Oftalmología, Comité Pro Ciegos, Visualiza, o sea, hay muchos, Instituto Panamericano contra la Ceguera, hay diversas opciones para mandar a las personas. Lo más importante tal vez es a dónde no referir. A dónde no referir yo no les recomiendo que refieran a jornadas que no estén avaladas por una institución, porque entonces después de la jornada el paciente se queda en el aire. Si es una jornada que está respaldada por una institución, no hay problema, porque después el paciente sigue yendo a la institución. Luego hay iniciativas que realmente han hecho bastante bien, como la iniciativa de la Brigada Cubana, que operan cataratas y es una de las causas principales de ceguera, pero ellos solo operan cataratas, no hacen otras evaluaciones oftalmológicas. Entonces, si se sospecha otra cosa y se refiere al paciente ahí, el paciente pierde tiempo. Y hay cosas como un glaucoma agudo que el tiempo es fundamental. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El tema que yo les voy a presentar es emergencias en oftalmología y escogí dos temas principales que son bastante frecuentes, ¿verdad? Con lo que nos podríamos encontrar. Y básicamente el objetivo de esta plática es transmitir conceptos básicos y saber en qué momento se debe referir al paciente y qué cuidados de emergencia se le pueden dar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con lo que es quemaduras químicas. En general podemos decir que las quemaduras químicas pueden ser por álcalis o por ácidos, ¿verdad? Vamos a hablar más que todo de lo que son álcalis, que es realmente lo más frecuente y lo que más daño puede provocar al ojo.
quería mencionarles de forma breve y recordarles de lo que es la anatomía ocular para que sepamos de qué estamos hablando cuando yo les mencione más adelante los temas de la clasificación en cuanto al pronóstico, el daño que puede tener el paciente. Entonces, recordarnos, ¿verdad?, que la córnea es lo que nosotros vemos aquí, que es lo transparente que decía la doctora, ¿verdad? Está la córnea, que es un vidrio totalmente transparente. Nosotros realmente lo que vemos cuando vemos al ojo de un paciente o de una persona es el iris, ¿verdad? Y le vemos también la pupila. Pero lo que nosotros principalmente vemos es el iris. Entonces es como un vidrio de un reloj, que nosotros vemos las agujas del reloj, pero no nos estamos fijando si la córnea tiene si el vidrio tiene rayones, ¿verdad? O sea, básicamente nos enfocamos en ver los números del reloj. Pero delante de esa cara del reloj, delante de esos números, está una capa transparente que es sumamente importante, que es la córnea. Está también la esclera, ¿verdad? La conjuntiva y la esclera, que es la capa blanca, como ya mencionó la doctora. El iris, pues que, ¿verdad? Ya sabemos cuál es. Y la pupila, que está en el centro del iris, que es una apertura que comunica está detrás del iris, está el cristalino. Y otra estructura muy importante que quiero que veamos también es la cámara anterior, que lo podemos ver mejor acá. Aquí la cámara anterior es este espacio que está por detrás de la córnea y por delante del iris, ¿verdad? Es un espacio que igual nosotros vemos un ojo y realmente no nos percatamos de ese espacio, pero es un espacio que está lleno de humor acuoso, que también es muy importante, como les decía, para lo que les voy a mencionar en un momento. Entonces, y la otra estructura, bueno, que también es importante, es esta parte de acá, que es el limbo, que es la conexión o donde termina la esclera y se comunica con la córnea transparente. Entonces, esta es una fotografía, digamos, ya de un ojo, ¿verdad? No es un esquema, sino es una fotografía real. Nosotros regularmente evaluamos el ojo con una lámpara que se llama lámpara de hendidura, que se llama así porque tiene un haz de luz en forma de hendidura. Y aquí, para que entendamos un poquito mejor, este es el haz de luz que se refleja sobre la córnea, que es transparente, lo cual hace que pues atraviese la córnea y se refleja sobre el iris, que es esta estructura que vemos acá, lo que está aquí, esta franja, ¿verdad?, iluminando lo que es el iris. Y entre este reflejo y está ese espacio que se llama cámara anterior, ¿verdad? Entonces está la pupila y detrás del iris, que es esto que está acá, está el cristalino. Entonces, como ya les mencionaba, otra estructura que es muy, muy importante es el limbo corneal. ¿Por qué es importante? No se escucha, perdón. ¿Por qué es importante el limbo? El limbo es importante por varias razones, pero dos razones principales, porque aquí es donde llega la irrigación, ¿verdad?, a lo que es la córnea y parte del segmento anterior del ojo. Y es importantísimo también porque aquí en el limbo están ubicadas unas estructuras que se llaman empalizadas de Vogt, que es donde están ubicadas o localizadas lo que se llaman células madre, que como ya sabemos son células que tienen la capacidad, que son pluripotenciales, que tienen la capacidad de dividirse y de producir más células, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del limbo, es importante por esas dos razones, ¿verdad? Por la irrigación que viene a este nivel y por el tipo de células que están ubicadas aquí en el limbo. De estas células madre es que salen las células que cubren la córnea, ¿verdad?, el epitelio de la córnea. De esas células madre es que salen. Entonces, ya hablando de lo que son las quemaduras químicas por álcalis, principalmente y los más comunes, casi que en cualquier lugar del mundo, está el hidróxido de amonio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, hidróxido de calcio y el hidróxido de magnesio, que básicamente creo que con fotos se aprenden mejor las cosas. Entonces yo les traje aquí varias imágenes porque quiero que veamos esto, es bien importante. El hidróxido de amonio está contenido, lo tenemos casi a diario en nuestras casas, en las oficinas, en los lugares de trabajo, a nivel industrial. Son químicos que se utilizan muchísimo para la limpieza, ¿verdad? Entonces, lo pueden ver ustedes, les aseguro que llegan a su casa y van a buscar el líquido para limpiar los vidrios y puede ser que tenga un porcentaje de algún contenido de amoníaco o de amonio,
¿verdad? El Ajax, que lo conocemos todos, por ejemplo, en líquido dice claramente que tiene ahí amoníaco, ¿verdad? Entonces el amoníaco es una sustancia que muy comúnmente vemos en nuestras casas y que es sumamente peligroso, debe estar completamente fuera del alcance de los niños o de alguien que no sepa, ¿verdad? Y si de repente se nos ocurre ponerlo en otro recipiente que no sea de la marca, definitivamente hay que rotularlo y ponerlo en alto o bajo llave. El hidróxido de sodio, que también lo encontramos comúnmente en nuestras casas, ¿verdad? Que es lo que conocemos como soda cáustica o sosa cáustica, se conoce de las dos formas, es lo mismo, viene en forma de cristales, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, lo venden en pais, no viene sellado con sello plástico, uno lo puede destapar y ahí mismo se ven los cristales, ¿verdad? Entonces, también es algo peligroso tenerlo en casa y al alcance de los niños. Puede venir también en forma de líquido y básicamente el hidróxido de sodio se utiliza mucho como componente para destapar cañerías, tuberías, ¿verdad? Entonces tuve un caso hace un tiempo que la persona directamente destapó el botecito ¿verdad? Que lo compramos en Pais y lo echó al inodoro y empezó, cuando esto entra en contacto con el agua, libera un vapor que no es igual de dañino que el químico en sí, pero también puede causar irritación y cierto grado de quemadura, y ese vapor le llegó directamente a los ojos y obviamente pues se vio en la necesidad de consultar. El hidróxido de potasio, que pues realmente también tiene los mismos usos, ¿verdad? Como para destapar cañerías. El hidróxido de calcio, que está contenido en lo que es la cal, en lo que es el cemento, ¿verdad? Tiene diferentes formas de presentación, pero más que todo esto es el más común, ¿verdad? La cal también es sumamente peligroso que entre en contacto con los ojos. No tiene la misma penetración que los otros anteriores que dijimos, pero también puede causar opacidad corneal y daño al ojo, ¿verdad? Como les voy a explicar más adelante. El hidróxido de magnesio, que tampoco no es frecuente, pero básicamente la manera como está escrito, donde lo encontramos es en los fuegos artificiales, ya sea que le explote a uno cerca, ¿verdad? Y libere todo ese humo, ese vapor, o que los cristales, ¿verdad? Algún artefacto sólido que contenga hidróxido de magnesio pueda causar daño. Entonces, causa daño por quemadura y por químico, ¿verdad? El hidróxido de magnesio se usa en estas luces para dar mayor luminosidad a las luces. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, básicamente podemos decir que una quemadura por un químico de este tipo es sumamente peligrosa, ¿verdad? Los iones hidroxilo penetran casi instantáneamente a la cámara anterior, por eso quería que viéramos los esquemas y entendiéramos bien esto de la anatomía, porque no es solo de que se quede ahí encimita, ¿verdad? Penetra, o que el ojo se vea. En el momento en que uno lo vea, tal vez solo se ve rojo, pero quizá si fue una concentración alta, si fue por ejemplo, un hidróxido de amonio, que es el que más rápido penetra, puede ser que adentro, en cámara anterior, ya haya un contenido alto de este químico y empiece ya a causar daño en estructuras sumamente importantes, ¿verdad? Como lo es el ángulo de la cámara, que es la que se encarga de mantener la presión del ojo controlada, inflamación en cámara anterior, y eso trae una serie de consecuencias bastante graves a corto y a largo plazo si no se trata debidamente. Entonces, lo que sucede es de que los iones hidroxilo causan una degradación o saponificación de la membrana celular porque afectan directamente todos los componentes lipídicos de la membrana celular, y esto hace que con mayor facilidad penetre, y estando ya dentro del tejido, por ejemplo, corneal, causa daño o lisis de la matriz extracelular de la córnea, que básicamente está compuesto de glucosaminoglicanos y colágeno, ¿verdad? Es lo que le da la transparencia a la córnea. Estos glucosaminoglicanos y el colágeno están dispuestos de una manera tan exacta que no vemos ningún tipo de entretejido ni nada, pero la córnea está llena de fibritas, de microfibras que están dispuestas de una manera en cada una y espacio entre cada una tan exacto que hace que la córnea sea totalmente transparente. Cuando hay una córnea opaca o hay una cicatrización es porque ya se perdió ese arreglo. Ya no hay una transparencia, es porque se pierde ese arreglo tan especial que existe. Y
como ya les decía, pues puede haber penetración a la cámara anterior, lo cual ya compromete con estructuras pues más internas, ¿verdad? Puede llegar a provocar catarata, glaucoma, inflamación severa. Y bueno, cuando ya penetra el químico a cámara anterior, disminuye el pH que está dentro del humor acuoso, causando ese daño que les digo, ¿verdad? Las otras estructuras. Y hace también que se disminuyan los niveles de glucosa y ascorbato, ¿verdad? El ascorbato es bien importante, el contenido de ascorbato en el humor acuoso es bastante alto porque ayuda a la síntesis de colágeno, que está en todos lados, pero en la córnea y en el ojo pues hay bastante, entonces ayuda a la síntesis del colágeno en el ojo. Por eso es de que también está recomendado dar vitamina C cuando parte del tratamiento, cuando hay quemaduras químicas, para ayudar a la síntesis del colágeno en las córneas, ¿verdad? Para que no haya más daño. Existe una clasificación para las quemaduras, básicamente, por eso también les traía los esquemas, porque se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3, y lo que toman en cuenta principalmente es la córnea, la isquemia en el limbo, y pues en base a eso el pronóstico, ¿verdad? Entonces la córnea, si en el grado 1 está transparente, podemos ver el iris, podemos ver la pupila, entonces eso nos da una idea de que probablemente la quemadura no fue tan severa. Isquemia en el limbo es bien importante, obviamente se ve con más detalle con una lámpara de hendidura, que es lo que nosotros utilizamos, pero con una lamparita de mano se puede ver también. Si ustedes ven los pacientes o ven a sus familiares en casa, pueden ver que se ven los vasitos, ¿verdad? Toda la circulación que llega al limbo, y en este caso, tomando en cuenta este factor, cuando hay una quemadura muy severa, se ve totalmente blanco, no hay vasos sanguíneos a nivel de la conjuntiva ni llegando al limbo, entonces ese es un factor de pronóstico malo, ¿verdad? Cuando podemos ver acá en el grado 2, la córnea todavía está un poquito opaca, pero solo logran ver las estructuras de la cámara anterior, el iris, la pupila. Hay menor de 1/3 del diámetro de lo que es la córnea o del limbo, menor de 1/3 de daño, ¿verdad? El pronóstico es bueno. Grado 3, no se observan los detalles de cámara anterior porque ya la córnea se empezó a poner opaca. Hay más de 1/3, entre 1/3 o la mitad de isquemia a nivel limbal. Pronóstico también ya es reservado, y el grado 4, que la córnea está totalmente opaca, no se puede ver nada del iris. Hay un grado de isquemia severo, que no se ve nada de circulación. Uno podría ver la esclera toda blanca y uno tal vez pensaría que no hay problema, pero es un problema serio cuando hay ese grado de isquemia. ¿Sí? Tengo fotos. Ajá. En cuanto al tratamiento de emergencia, que es una de las cosas que pues, es el objetivo de la plática, ¿verdad? Saber qué hacer en esos momentos si nos llega un paciente a la clínica. Obviamente primero tenemos que tener una buena historia, en la medida de lo posible tenemos que preguntar si saben qué fue lo que le entró al ojo, si tienen alguna etiqueta de lo que le entró, hace cuánto tiempo fue, ¿verdad? Y si se ha aplicado algo, etcétera. Pero básicamente lo principal que tenemos que saber es qué fue lo que le entró, hace cuánto tiempo le entró. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar anestésico, ¿verdad? La mayoría de nosotros los oftalmólogos pues tenemos anestésico en gotas en la clínica, pero ustedes pueden hacer también alguna dilución. Por ejemplo, si tienen lidocaína en su clínica, pueden hacer alguna dilución, por ejemplo, de 1 cc de lidocaína, más o menos eso tiene, según lo que revisé, es más o menos como 2 gramos por cc. Ustedes lo pueden diluir con 1 cc de solución salina o con 2, que ya se logra una concentración prudente, que no cause más daño y que igual sea efectiva para poder hacer un lavado. Obviamente esto es si no se puede referir al paciente de inmediato, ¿verdad? A un lugar donde reciba el tratamiento, pero realmente media vez llega a nosotros el paciente, lo ideal es poder hacer una irrigación abundante. ¿Por cuánto tiempo? Pues puede ser hasta por 1 hora, ¿verdad? Irrigación con solución salina o con agua. Se prefiere con solución salina porque el agua pues es mucho más hipotónico y puede causar cierto problema, pero la verdad es de que si solo se tiene agua estéril, se irriga con agua el mayor tiempo posible. Aquí sí, mientras más es mejor, más irrigación, mejor.
y en cuanto se pueda, pues ya referirlo al paciente. Se le puede colocar un parche con antibiótico, por ejemplo, el famoso alfernicol, ¿verdad? Un parche con antibiótico en ungüento y mandarlo ya a una emergencia, como decía la doctora, está el Hospital Roosevelt, ¿verdad? La Unidad Nacional de Oftalmología, el Comité Pro Ciegos, hay varios lugares. Entonces, esto pues podrían hacerlo ustedes también todavía, pero esto obviamente ya bajo un examen más cuidadoso es importante descartar que no hayan residuos, sobre todo como les mencionaba, el hidróxido de calcio tiende a formar muchos residuos, el cal o el cemento, entonces puede ser que irriguen, pero si quedan residuos en el fondo de saco, ¿verdad? Que es lo que está aquí metidito debajo al fondo de la conjuntiva, si quedan residuos ahí o aquí arribita, debajo del párpado, va a causar daño, no solo mecánico, sino también sigue liberándose el químico y eso continúa causando un daño químico. Entonces, básicamente el tratamiento es irrigar, ¿verdad? Anestésico e irrigar la mayor cantidad posible. Esta es una imagen, como usted, doctor, que me preguntaba por las imágenes. Esta es una quemadura ya grado 4 en ambos casos. Aquí, a pesar de que la córnea se ve transparente, que es uno de los aspectos que se podía tomar en cuenta, podemos ver aquí el grado de isquemia. Realmente aquí no hay nada de vascularización. Aquí se puede ver un poquito de vasos que llegan, pero esta esclera, está totalmente blanca. No hay nada de vasos sanguíneos, eso quiere decir que hay un daño bastante severo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si se daña esta circulación, si se daña el limbo y la córnea ha perdido el epitelio durante el accidente, digamos, por el mismo químico o por la irrigación o qué sé yo, de aquí a que esta córnea vuelva a epitelizarse, eso posiblemente sea imposible si el limbo completo está dañado. Y una córnea que no está cubierta por un epitelio sano es vulnerable a infección, a ulceración, ¿verdad? Se va degradando el tejido porque no está cubierto con el epitelio, que es sumamente importante. El epitelio corneal tiene un papel muy importante para la protección de la córnea. Y aquí pues es una córnea opaca, no se logra ver ninguna estructura de atrás, ¿verdad? Ni el iris ni la pupila. Y aquí no está tan blanca como se ve acá, pero si vemos con atención, toda la irrigación está interrumpida. Solo son como hilitos de vasos sanguíneos que se logran ver, pero no son continuos. Está totalmente interrumpida y eso también es obviamente peligroso. ¿Sí, doctor? Es un tratamiento que es complicado, pero sí, se puede pensar obviamente en un trasplante corneal, pero si el limbo también está dañado, también está lo que se llama trasplante limbal, ¿verdad? A veces es un proceso largo, no es solo de poner un trasplante, una córnea nueva, porque si el limbo no está sano, no va a haber epitelio que empiece a cubrir la córnea buena. Entonces, es a veces un proceso bastante complicado de la rehabilitación de estos pacientes. Sí. Pues solo con ver la foto no se podría saber, pero sí es una de las consecuencias de una quemadura química, que puede haber una alza de presión en el momento casi inmediato o puede ser a largo plazo, ¿verdad? En los primeros minutos se puede subir la presión porque por la misma quemadura las fibras de colágeno se pueden encoger y eso aumenta la presión. Y posteriormente por el proceso inflamatorio y el proceso también del daño a la malla trabecular, que es la que se encarga de mantener la presión controlada, también puede ser por proceso inflamatorio o por daño ya directamente en las estructuras que mantienen la presión del ojo controlada, pero sí es una de las cosas que se puede ver afectada, la presión intraocular. Esta también es otra imagen, ¿verdad? La córnea está transparente, no sabemos cómo está arriba, pero aquí abajo, la circulación, hemorragias, ¿verdad? Toda interrumpida la circulación, no se ven los vasitos que vayan llegando al limbo. Y esto, pues, si solamente fuera de esta parte, digamos, la mitad del ojo, es un grado 3, ¿verdad? Ya es un grado de daño importante.
Aquí una de las consecuencias que también lo voy a mencionar porque ese era el objetivo también, saber qué puede pasar si no se trata debidamente, si esto está con pérdida del epitelio, de su recubrimiento normal y no hay vascularización y esto también está con pérdida de su epitelio, más adelante se pueden formar adherencias por la misma cicatrización. Entonces, son varias complicaciones que se pueden presentar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las secuelas, podemos ver aquí una de las secuelas, vascularización corneal. ¿Por qué? Porque la córnea es totalmente avascular. A la córnea no entran vasos sanguíneos, la circulación llega y penetra justo antes de que termine el limbo para poder después irrigar las estructuras del segmento anterior, pero la córnea es totalmente sin vasos sanguíneos y estos vasitos ya están penetrando aquí en la córnea por el mismo proceso inflamatorio y cicatrizal. Esto no es normal, ¿verdad? Una córnea que está opaca, que esto ya es un proceso cicatrizal. Allá a lo lejos se puede ver una parte de lo que es el iris, un poquito de la pupila, pero esta córnea definitivamente ya en un estadio más tardío, pues sí es obviamente un candidato para un trasplante de córnea. Y esto es lo que les hablaba en cuanto a las secuelas que pueden darse. La córnea está bien, pero si vemos aquí de este lado, esto ya es un cimbléfaro, que son las adherencias que les comentaba, por el mismo proceso cicatrizal. A veces pueden ser tan severos que restringen la elevación de la mirada o en donde esté ubicado el cimbléfaro, ¿verdad? Limitan el movimiento del ojo y puede causar mucho malestar y molestia al paciente. Bueno, ahora eso es en cuanto a las quemaduras químicas, ¿verdad? El tratamiento primario. No, los ácidos funcionan casi de la misma manera, pero causan menos daño. El mecanismo de acción es diferente, pero causan menos penetración y menos daño. Y realmente una quemadura por ácido es mucho menos frecuente. Quizá la más frecuente que podemos encontrar es el ácido de batería, ¿verdad? Depende también, ahí depende de la concentración, porque esa es una quemadura química y térmica. Entonces, dependiendo de la concentración y la cantidad de líquido que entró y el tiempo que estuvo expuesto el paciente, la persona al ácido, es el grado de daño. Se tiene la idea de que sí, es cierto que los álcalis sí son mucho más dañinos, pero un ácido en una concentración muy alta también puede causar bastante daño. El tratamiento de emergencia básicamente es el mismo. Irrigación el mayor tiempo posible hasta que se pueda referir al paciente a otro centro especializado. Ahora en cuanto a lo que es trauma ocular, ¿verdad? Aquí traje dos imágenes para representar cómo puede ser algo puede ser algo relativamente sencillo, aunque un cuerpo extraño en la córnea también debe ser manejado con mucho cuidado. Puede ser algo más severo, ¿verdad? Como esta imagen acá que realmente a cualquiera creo yo que nos da un poquito de cosa ver ese tipo de imágenes, ¿verdad? A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la residencia, cuando yo empecé en primer año, recién empezando, creo que era como el segundo o tercer turno, llegó un paciente conmigo al hospital. Yo hice mi especialidad en el Comité Pro Ciegos y Sordos y llegó con un parche, entonces con historia de que se había golpeado el ojo y entonces yo realmente lo primero que hice fue llamar a mi residente de segundo año y le dije, mira, fíjate que vino un paciente que se golpeó el ojo, que no sé qué, hace tanto tiempo ¿y cómo está? ¿Y qué tiene? ¿Tiene tal cosa? ¿Tiene tal? No sé, pero ¿cómo es que no sabes? Es que no le he quitado el parche, porque a mí realmente les he de confesar que a mí me dio cosa. Yo decía, y si le quito el parche y se termina de venir todo, ¿verdad? Entonces realmente lo comparto porque yo por lo menos en la carrera de medicina nunca roté por oftalmología. Y creo que es importantísimo que lo tomemos eso en cuenta, ¿verdad? Si hay alguien aquí que esté en la Universidad de San Carlos que esté relacionado a eso, es bien importante que rotemos por este tipo de especialidades, ¿verdad? Entonces, no es algo que frecuentemente encontremos, pero que lo podemos encontrar.
Sí, definitivamente. Sí, o sea, también eso iba a comentar. O sea, en cualquiera de los dos casos no debemos de manipular si no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Por esto. Sí, es un cuerpo extraño en la córnea. Esto está en la córnea, en la capita transparente que está delante del iris, ¿verdad? Puede ser un esquirla, sí, es bien común que digan estaba puliendo aluminio. Ajá, sí. Soldadores o albañiles, ¿verdad? Que estaban puliendo algo, algún piso o alguna cosa de metal y les vuela eso, ¿verdad? Les vuela así a una velocidad bastante alta. Pues no he tenido un caso de maquila, pero todo lo que tenga que ver con, más que todo esto se presenta en albañiles que pulen, que martillan, que sí, ¿verdad? Ese tipo de actividades. Ah, ¿cuál era la pregunta, perdón? La verdad la historia no la sé, exacta, pero definitivamente pareciera ser un cuerpo extraño metálico. Ah, bueno, es que esto es solamente como para introducir el tema, pero básicamente en un cuerpo extraño hay que referirlo también. Han habido casos donde se ponen ahí que, ay, mira, ahí te lo miro, y con un hisopo tratan de quitarlo o algo así, peligroso, peligroso, no se puede. Aparte que debe ser todo estéril, ¿verdad? Esto nosotros en clínica lo quitamos con cositas, con jeringas o equipo estéril, porque cualquier cosa, esto, aquí ya está interrumpida la barrera epitelial. Entonces, si nosotros utilizamos un hisopo o alguna otra cuestión, podemos llevar bacterias, y en vez de que solo sea una cuestión que deje una cicatriz bien finita que no dé problemas, se puede convertir en algo serio. En cuanto a la clasificación de trauma ocular, pues solo algo básico, ¿verdad? El trauma ocular puede estar abierto o cerrado. En una herida cerrada, en un trauma cerrado puede ser que haya una laceración lamelar, es decir, que no penetra por completo el espesor de las capas del ojo, o una contusión ocular, ¿verdad? Que es como lo que había explicado la doctora Castejón, que es un trauma contuso, ¿verdad? Es un trauma cerrado que a pesar de que el ojo por fuera se pueda ver bien, puede haber daño a nivel del nervio óptico, de la coroides, de la retina. Entonces, todo trauma cerrado es importante referirlo, sobre todo si el paciente, como les voy a hablar más adelante, refiere que tenga visión borrosa o dolor. Un trauma ocular abierto, en el cual puede haber un cuerpo extraño intraocular, ¿verdad? Puede haber una herida que puede ser penetrante o perforante. Penetrante cuando solo hay una herida de entrada, o perforante cuando hay entrada y salida en el ojo, ¿verdad? Laceración es que, bueno, lamelar es de que solo es en algunas capas, ¿verdad? No penetra. Entonces, una laceración es una pérdida parcial de tejido, o que está levemente, digamos, levantada una lamela o una capita, pero no penetra, solo está lamelar, no es de espesor completo. ¿Perdón? Sí, ajá, sí. No. Ajá, porque incluso hay casos, por ejemplo, donde hay historia de cuerpo extraño que les voló algo a alta velocidad y puede ser que el ojo se vea normal. El paciente incluso puede decir, no, yo siento que veo bien, pero puede ser que ese cuerpo extraño haya perforado iris, haya perforado cristalino, o que esté alojado en el iris, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay detalles que solo se pueden ver con la lámpara de hendidura. En cuanto a la evaluación, pues básicamente lo importante es saber que con una lámpara de mano sencilla podemos obtener mucha información que nos haga ver que el problema va más allá de algo sencillo y que haya que referir al paciente, ¿verdad? El interrogatorio es importante, el tiempo de evolución del accidente, qué estaba haciendo el paciente, preguntarle si tiene visión borrosa o visión doble, eso es bien importante, ¿verdad? El hecho de que tenga visión borrosa nos dice ya bastante, porque un paciente no tiene por qué estar viendo borroso. Si no le afectó ninguna estructura importante, no tendría por qué estar viendo borroso, pero la visión borrosa ya es un síntoma muy importante. Visión doble que puede presentarse en algunos casos, por ejemplo, cuando hay un trauma contuso, que puede haber algún atrapamiento por fractura de alguna de las paredes de la órbita, que la más frecuentemente que se puede fracturar es el piso de la órbita.
Entonces pueden haber atrapamientos de los músculos extraoculares que están alrededor del ojo, ¿verdad? Esto puede, si el músculo está atrapado y si uno le dice al paciente es que miro, o el paciente le dice cuando veo para arriba miro doble, lo más probable es de que puede estar atrapado el músculo y eso restringe la elevación del ojo y hace que el paciente vea doble. Entonces, visión borrosa o doble son dos cosas importantes. Dolor, ¿verdad? También, obviamente, si el paciente tiene dolor, hay que referirlo. Y en cuanto al examen básico, como les decía, con una lámpara de mano sencilla, podemos evaluar varias cosas, así de forma rápida, ¿verdad? El brillo de la córnea, que ahorita les voy a pasar algunas imágenes, el brillo de la córnea que debe ser un brillo homogéneo, debe verse una superficie lisa, sin ningún tipo de irregularidad. El iris, ¿verdad? Con la lámpara podemos ver también el iris, si el iris, la pupila está redonda o si está deforme, si es reactiva o no es reactiva, si el iris se ve circular como debe de ser, ¿verdad? En la cámara anterior, como les mencioné ya, por eso les puse también el esquema porque es importante. Si con la lámpara nosotros vemos que detrás de la córnea se ve sangre, obviamente eso pues definitivamente es un golpe fuerte y hay que referirlo, ¿verdad? ¿Cómo? IFEMA. Ajá. En algunos casos sí, puede ser una indicación para hospitalizar al paciente, para que haga reposo, para que no vuelva a sangrar. Y esto lo puse, también lo mencioné, porque también tuve un caso en una ocasión en que un paciente fue asaltado, él se fue al San Juan de Dios y en el San Juan pues le vieron el párpado que estaba cortado, ¿verdad? Tenía la herida en el párpado, le suturaron su párpado y lo mandaron a su casa. No se dieron cuenta que debajo del párpado había una herida escleral grande y tenía el iris saliéndose de fuera. Entonces consultó como a la semana que ya no estaba viendo bien, era familiar de una conocida mía, y cuando yo lo vi, pues la sorpresa de que tenía una herida escleral y el paciente pues tuvo un desprendimiento de la retina y lamentablemente ese ojo lo perdió. Pero es bien importante cuando veamos un paciente con alguna herida corneal de forma muy gentil, una herida en párpados, de forma muy gentil, levantar, ¿verdad? A ver si no hay algo detrás de esa herida. Obviamente sin manipular mucho, pero es importante asegurarnos, ¿verdad? De que no haya nada más detrás de esa herida. Entonces, imágenes de lo que les mencionaba, el brillo, ¿verdad? El brillo de la córnea normalmente debe de verse así, liso, homogéneo, ¿verdad? Sin irregularidades. Aquí podemos ver que ya hay un brillo que se ve un poco irregular, no sé si ustedes lo logran ver ahí, pero ya no está liso, se ve un como corrugadito, ¿verdad? Una textura que ya no es la normal. Eso podría significar que hay pérdida del epitelio, principalmente eso, una desepitelización corneal. El iris y la pupila, que es otra cosa que se puede evaluar con una lámpara de mano. Les quise poner este ojo, aquí no hay ningún trauma, aquí no tiene nada el paciente, pero se los quise poner porque pues en nuestra población la mayoría son de ojos color café y a veces el café es bien oscuro que cuesta distinguirlo entre lo que es la pupila y el iris. Este es más o menos algo así, ¿verdad? Entonces a veces incluso con este tipo de ojos no se puede distinguir la forma de la pupila, si está discórica o no, o si hay si hay incluso sangre en cámara anterior. Entonces no es solo de ver a simple vista, es importante con una lámpara poder visualizar un poquito más de detalle, ¿verdad? Esta otra fotografía que la puse, aquí es evidente, ¿verdad? Que hay algo ahí café, que no debería de estar. Realmente es una herida corneal y posiblemente limbal también, que hace que el iris protruya a través de la herida, provocando una discoria pupilar, ¿verdad? La pupila está traccionada hacia donde sale el iris. Entonces lo puse también porque es el caso como el que les mencionaba, que la herida estaba aquí arriba y quizá podemos ver nosotros la pupila y tal vez solo vemos esta parte. Si el párpado, digamos que si el párpado superior estuviera cubriendo acá, quizás se nos pasa por alto. Vemos la pupila, que vemos parte de la pupila sin levantar el párpado y la vemos pues pareciera redondita, pero realmente está traccionada y pues deformada, ¿verdad? Y ya hay una discoria por la
por la herida corneal que provoca la protrusión del iris. Aquí obviamente no hay que manipular, solamente referirlo. Ese es otro caso, ¿verdad? Aquí vemos también la herida en el párpado, probablemente algún instrumento seguramente filoso, ¿verdad? Está descrito también que personas que se dedican a la pesca, me imagino que el tipo de, ¿cómo le llaman a esto? Anzuelo, cuando lo lanzan, ¿verdad? Y a veces regresa, porque por ahí haciendo mi presentación encontré algunos casos donde se ve el anzuelo así clavado en el ojo, ¿verdad? Entonces, puede estar en este tipo de actividades. Y aquí se ve, ¿verdad? La pupila completamente discórica porque hay una herida por donde está saliéndose el iris. La sangre en cámara anterior. Entonces, importante, esto lo podemos ver también con una lámpara. Aquí se ve un nivel, ¿verdad? Y como bien decía usted, doctora, puede ser una indicación de hospitalizar, de ingresar al paciente, ¿verdad? Con antiinflamatorios, controlando la presión. Hay que hacer un examen muy cuidadoso con estos pacientes para no provocar más sangrado. Y pues que es un ifema mucho más de mayor cantidad de sangre en cámara anterior, que es importante también este tipo de casos cuando la sangre cubre demasiado y se llena demasiado la cámara anterior porque puede impregnarse en el endotelio y puede dañar, puede teñir la córnea, dejar de ser transparente y se vuelve pues amarillona, pierde la transparencia y eso es bien peligroso también. Hay algunos casos en los que está indicado hacer un lavado de cámara anterior, ¿verdad? Y hay que llevar al paciente a sala de operaciones con el fin de evitar esa complicación. Entonces, un ifema o la presencia de sangre en cámara anterior es un signo de un golpe fuerte, ¿verdad? Daño de estructuras internas. Y alguna otra consecuencia que puede presentarse a largo plazo son las cataratas. Este es un tipo de catarata muy típica de un trauma contuso, que se ve así, se forma estrellada, ¿verdad? Pero es una consecuencia a largo plazo de un golpe que pudo haber tenido el paciente hace años incluso, ¿verdad? Entonces, pues aquí termina mi presentación. No sé si tengan alguna duda o alguna inquietud.